Listo, Leandro, arranquen. Listo. Bueno, muy buenas tardes al Magisterio del Departamento de Córdoba. A nombre de la Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación del Departamento, reciban una cordial bienvenida a este conversatorio sobre las orientaciones generales sobre los documentos y todo el proceso técnico que debemos de realizar los funcionarios públicos. Para ello, contamos con la presencia del doctor Gustavo Garnica, reconocido asesor de ADEMACOR, abogado, y con el doctor Joan Renal Viloria, quien es administrador de empresas, especialista en gerencia financiera y gerencia pública, y quien es funcionario de la Contraloría General del Departamento, a quien le extendemos las gracias por facilitar este espacio y sobre todo la posibilidad de que Joan nos comparta todos los conocimientos que tiene para que cada uno de los docentes pueda realizar el proceso en plataforma. También tenemos la presencia de nuestro presidente, el licenciado Hermen Páez, quien nos va a brindar un saludo y va a realizar la instalación de este conversatorio para que todos los docentes, una vez terminado, podamos tener todas las herramientas necesarias para diligenciar todos los documentos. Bienvenido, presidente. Micrófono, presidente. Muchas gracias, Leandro. Saludar al Magisterio del Departamento de Córdoba y a todos los que están conectados a través de Facebook Live de ADEMACOR. Un saludo muy especial y agradecer al doctor Joan Renal Viloria por el acompañamiento en este conversatorio. Doctor, muchas gracias. Esto es un apoyo importante para el Magisterio del Departamento de Córdoba. Asimismo, un saludo al doctor Gustavo Garnica, nuestro asesor jurídico de esta gloriosa organización. A ver, Magisterio de Córdoba. Nosotros como organización sindical hemos estado al tanto de estas nuevas situaciones que se presentan para nosotros y mucho más preocupante en medio de esta pandemia. El sistema de información y gestión del empleo público, SIGEP, es algo nuevo para nosotros como maestro, doctor Joan Renas. El magisterio hoy tiene una situación de preocupación. Nosotros no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Nos envían unos formatos del SIGEP y esos formatos, el magisterio, la verdad que estamos confundidos. No tenemos conocimiento máximo de qué es esto del SIGEP. Por ello, entonces, la Junta Directiva Central de ADEMACOR, acompañado del Departamento de Asuntos Pedagógicos y en compañía, valga la repetición, del Departamento de Formación y Capacitación y Escuela Sindical, hemos organizado este conversatorio para todo el magisterio del Departamento de Córdoba. Son muchas las preguntas, son muchas las preocupaciones. A nosotros como directivos, a los activistas, líderes del sindicato y del magisterio de Córdoba, los maestros día a día nos están preguntando qué es esto del SIGEP, cómo diligenciarlo, para qué diligenciarlo. Hay que llenar todos esos formatos, hay que responder todas esas preguntas. En el formato SIGEP preguntan algunas situaciones que parecen o que son del resorte privado de cada uno de los funcionarios públicos. Hay que dar detalle de esto. Vea, un cúmulo de preguntas porque, vuelvo a repetir, doctor Johan, doctor Gustavo Garnica, es algo nuevo para nosotros. Y las cosas nuevas, y cuando son de resorte jurídico, de resorte legal, la preocupación viene entonces de allí que nosotros como organización sindical hemos querido desarrollar este conversatorio. No es una conferencia como tal, es un conversatorio donde los maestros a través de este Facebook Live van a hacer las preguntas. El moderador, compañero Leandro Lobo, va a estar haciendo anotaciones de las preguntas que los maestros
estén dando a conocer sus preocupaciones a través del chat. Entonces, nosotros aquí queremos, como la Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación de Córdoba de Macor, que a través de este conversatorio podamos nosotros resolver muchas de las inquietudes. Entonces, allí queremos apuntar, doctor Gustavo Garnica, doctor Johan, que a través del conversatorio nosotros salgamos, los que estemos conectados, los que escuchemos sus orientaciones, salgamos con mucha claridad respecto al diligenciamiento de formato CIGEP. Así que a nombre del Magisterio del Departamento de Córdoba, agradecerle, doctor Johan Renal, agradecerle, doctor Gustavo Garnica, su presencia, su acompañamiento en el conversatorio, y a ustedes, maestros y maestras. Esperamos que las inquietudes las hagan saber a través de los comentarios, porque aquí nuestro moderador Leandro Lobo estará entonces haciéndole las preguntas pertinentes después de las explicaciones iniciales de ustedes. A la distancia, maestras y maestros del Departamento de Córdoba, un saludo de unidad, un saludo de lucha. Sabemos que estamos confinados, estamos aislados, pero nosotros como maestros, como organización sindical, no estamos amordazados, siempre estamos enfrentando las políticas que van en contravía de nuestros derechos y de la educación pública. Así que bienvenidos todos los maestros y maestras, todos los que se conecten, y empezar a desarrollar. Compañero Leandro Lobo, muchas gracias. Gracias a usted, presidente. Y sí, recalcar el liderazgo social, político y sindical que tiene nuestra agremiación, pero también el liderazgo pedagógico, y precisamente por eso desde la Secretaría de Asuntos Pedagógicos, que lidera el licenciado Eleazar Pérez, desde el Departamento de Formación y Capacitación, que lidera el profesor Juan Mendoza, desde Escuela Sindical, que la lidera el compañero Milton Guerra, y quien les habla, Leandro Lobo, el coordinador de Formación y Capacitación. Precisamente queremos en esta tarde, con estos dos panelistas expertos en esta temática, orientar al magisterio realmente y que se puedan disipar todas las preocupaciones, todas las inquietudes que hay en torno a este proceso. Para dar inicio al conversatorio, entonces, inicialmente el doctor Gustavo Garnica nos va a ubicar un poco en el marco jurídico de todo este proceso. Entonces, doctor Gustavo, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que ahorita se conectan con nosotros por esta nueva realidad virtual en la que nos estamos encontrando. Un saludo para ustedes también, las personas que nos acompañan aquí como panelistas, como moderadora, Herme, presidente de Ademacor. Bueno, mi intervención va a ser una intervención en realidad bastante corta, porque este es un tema que, si bien tiene un origen jurídico, se torna más en un tema técnico en cuanto a las dificultades que se le ha presentado al magisterio para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones que han surgido respecto a esto de diligenciar una serie de información que nos resulta extraño, nos resulta nuevo. Y como todo lo extraño y novedoso, como manifestaba Herme, pues nos genera algún tipo de dificultades, además de nos generan una serie de interrogantes por las características, o mejor dicho, por la naturaleza de la información que no estamos acostumbrados a divulgar, pero que en esta ocasión, por una orden legal, nos vemos obligados a hacerlo. Entonces yo voy a hacer una pequeña introducción sobre esta situación, sobre el CIGEP, sobre el tema de los registros, de registro que tenemos que hacer de la declaración de bienes y renta y el registro de conflicto de intereses. Y me voy a detener un poquito en cuanto a una situación problemática que yo observo en lo que tiene que ver con lo que ya anunciábamos. Esa información personal que está allí, de carácter laboral, de carácter financiero, no vendría a ser una información que tiene reserva legal y que por lo tanto no estaríamos obligados a suministrarla, y que debería ser una autoridad judicial que nos obligara a hacerlo.
entendiendo pues que esto no es un llamado a que desconozcamos la obligatoriedad de esta situación, del diligenciamiento de estos formularios, antes por el contrario, es obligatorio hacerlo, le decimos al magisterio de entrada. Yo creo que esa es la primera premisa, es eso, es obligatorio hacerlo. El origen de esto lo encontramos en la ley 489 del 98, posteriormente ya pasa a la ley 909 del 2004 en el artículo 18, y se establece inicialmente con el nombre de Sistema General de Información Administrativa del Sector Público, que luego ya vamos a conocer como Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, conocido con las siglas del SIGEP. De acuerdo al decreto 1083 del 2015, que es donde se reúne toda la información legal de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la administración pública, encontramos en varios de los artículos, en el título 17 de ese decreto, encontramos desarrollado todo lo que tiene que ver con el SIGEP. Por si las personas que están escuchándonos desean tomar nota, repito, es el decreto 1083 del 2015 en el título 17. De ahí en adelante van a encontrar toda la regulación del SIGEP. Son unos muy pocos artículos. Son menos de 10 artículos, diría yo, en los que se encuentra recogido el tema del SIGEP. Por lo tanto, también les hacemos la invitación a los docentes a que lo miren, a que lo lean. Les cuento que al igual que para ustedes, para nosotros también es un tema nuevo, porque el magisterio inicialmente no estaba, o mejor dicho, no había la obligación aún de que los docentes entraran a diligenciar esta información. Se vuelve nuevo para nosotros en la medida en que a ustedes, a los docentes, les toca entrar en esta nueva obligación. Entonces nos toca a nosotros también conocer qué es lo que ustedes van a diligenciar para poder estar a tono con los requerimientos en materia de asesoría que ustedes nos hacen. El SIGEP es un registro y almacenamiento de información, según nos dice el decreto 1083, y tiene una finalidad que es la organización institucional, el manejo del recurso humano al interior de las entidades, y ojo esto, que dice que ese sistema de información se va a utilizar para formulación de políticas y la toma de decisiones por parte del gobierno nacional. Es decir, esa información que se está suministrando va a servir para unas tomas de decisiones. Y aquí viene el primer cuestionamiento. Esa información que se va a tomar y que va a servir para tomar decisiones es una información privilegiada de los trabajadores colombianos, ¿sí? Y es una información que a nivel general goza o está amparada por un derecho fundamental de las personas, y es el derecho a la intimidad. Y como tal, el manejo de esa información tiene que ser un manejo totalmente pulcro y totalmente apegado a las normas legales y totalmente apegado a la moralidad y a la ética, porque, vuelvo y lo repito, se trata del desarrollo de un derecho fundamental como es el derecho a la intimidad de las personas, pero también a otro derecho fundamental como es el derecho al debido proceso, ¿sí? Para que esa información que se está suministrando no sea luego utilizada para efectos de tipo sancionatorio o para otro tipo de efectos contrarios a la finalidad y al objetivo del sistema de información del que estamos hablando, ¿sí? Esa es una primera anotación que hacemos ahí al respecto. Lo segundo es que también encontramos en la regulación del SIGEP, de este sistema de información, que dice que se debe tener en cuenta las restricciones en materia de información y del manejo de esta información, del acceso y del manejo de la información, que viene en la misma línea de lo que venimos anotando.
Y entonces nosotros también allí planteamos que como esa información puede ser una información reservada, y para eso nos remitimos al artículo 24 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en donde se establece en el numeral tercero, donde se enlistan los documentos reservados, documentos o informaciones sometidos a reserva por parte del legislador. Dice que dentro de estos documentos están los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica. Y en el artículo quinto, en el numeral quinto, nos indican también de una información reservada los datos referentes a la información financiera y comercial en los términos de la Ley Estatutaria 1266 del 2008. Es decir, la información que ustedes están suministrando y que nosotros también como contratistas del Estado, quienes seamos contratistas y quienes sean particulares que ejercen algún tipo de función pública y los empleados y funcionarios públicos en general, la información que se está suministrando es precisamente información que tiene que ver con esos dos numerales que acabo de indicar. Información de carácter laboral e información de carácter financiero. Y si nos vamos a la ley que menciona el artículo 24 del CEPAC, la 1266 de 2008, encontramos que se trata de una ley que regula el habeas data, es decir, precisamente el manejo de esos datos en el entorno o en el marco del derecho a la intimidad, ¿sí? Y el manejo que se le puede dar a esa información en las bases de datos en las que nosotros nos encontremos, no solamente del CIGEP, sino información de las bases de datos financieras en los bancos y todo esto, en donde hay una clasificación de informaciones y documentos en documentos públicos, reservados, semipúblicos, donde no está todavía claro y no lo veo claro que esta información pueda ser una información para ser utilizada de manera pública. Y lo digo en relación con el artículo quinto de la ley 2013 del 2019, en donde se regula específicamente ya el tema de la declaración de bienes y rentas. En ese artículo, me lo voy a permitir leer un poco en extenso, el artículo dice lo siguiente: información pública de la declaración de bienes y rentas. Dice, solamente la siguiente información contenida en la declaración juramentada de bienes y rentas será pública y de divulgación. Es decir, de la información que ustedes van a suministrar y que ya suministraron, solamente lo que se enlista en los 10 numerales de este artículo puede ser publicado y divulgado. Pero vamos a mirar qué dice, cuál es esa información. Nombre completo y documento de identidad, país, departamento, municipio de nacimiento, los país, departamento, municipio de domicilio, los ingresos y rentas que obtuvo en el último año gravables, especificando solamente concepto y valor, cuentas bancarias de las que sea titular, especificando solamente el tipo de cuenta bancaria, el país de sede de la cuenta y el saldo total con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Bienes patrimoniales identificando solamente el tipo de bien, municipio, ubicación y valor. Saldo y concepto de las acreencias y obligaciones vigentes. Participación actual como miembro de juntas o consejos directivos, especificando la calidad de miembro y la entidad o institución. Mención sobre su calidad de socio en corporaciones, sociedades y asociaciones. Declaración de las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que ha venido desarrollando en forma ocasional o permanente, especificando el detalle de las actividades y la forma de participación. Y para los servidores públicos electos mediante voto popular, además de lo anterior, el registro de los aportes que se realizaron en la campaña conforme a lo presentado en el aplicativo del Consejo Nacional Electoral. Es decir, por un lado, nos están diciendo que esta información es una información que va a estar regida por todo lo que tiene que ver con la reserva de documentación que se establece en las leyes, como la 1266 de 2008 y en el decreto 24 del CEPACA, pero por otro lado, nos enlistan una serie de datos que creemos algunos son de carácter privado, de carácter reservado, que pueden ser
divulgados. Entendemos que aquí se presenta entonces un conflicto entre unos principios que son los que inspiran este tema del CIGEC, que son los principios de transparencia y publicidad, con otros, o digamos con unos derechos que de pronto pueden ser unos derechos que no son necesariamente objetivos en cuanto a que no pueden tener ninguna limitación, pero que esa limitación vemos cuando ya estamos hablando sobre ciertos temas que resultan de reserva, podría ser una limitación ya bastante amplia al derecho a la intimidad. Esta ley es de diciembre del 30 del 2019, la 2013, por lo que aún no conocemos ningún tipo de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional en torno a que si eso que está establecido allí puede llegar a vulnerar derechos fundamentales como el que hemos manifestado a la intimidad. Nos toca esperar, y no creo que nos va a tocar esperar mucho más, porque en este periodo de pandemia, por la cantidad de actos legislativos, de decretos ley que ha expedido decreto legislativo que ha expedido el gobierno nacional, la Corte ha tenido que centrarse en la revisión de esos actos legislativos, decretos legislativos, y de pronto dejar por un lado lo que ordinariamente son sus obligaciones, sus competencias. Yo quiero dejar por ahí, quiero ir cerrando, porque pues lo más importante de esta charla es la información que nos va a dar Johan en cuanto a cómo va a ser el manejo de esta información. Pero antes de terminar, sí quiero manifestarles que esta información es fundamental para el ingreso y para el retiro del servicio público. Es decir, una persona que vaya a ingresar y vaya a ser retirada del servicio público, es obligatorio que diligencie esta información. Al igual pues que el diligenciamiento que hay que hacer periódicamente, porque esta es una información que anualmente debe ser actualizada. Y con unos dos punticos adicionales antes de finalizar, y es que hay una obligación, y la obligación consiste en que durante el tiempo posterior al que usted ya ha hecho su declaración de bienes y renta, que no es lo mismo que declaración de renta, y que Johan ya se lo va a explicar, que es el experto en el tema, yo no lo soy. Si después de haber hecho esa declaración se presenta algún tipo de alteración en cuanto a esa situación de los bienes declarados, o algún tipo de conflicto de intereses que subsista, entendiendo conflicto de intereses como el que se presenta entre un conflicto o un interés individual de la persona frente a un interés colectivo o general de la administración pública, en el que esa persona pueda tener algún tipo de incidencia, ¿sí? Si se presenta esa situación, luego de haber presentado esta declaración, también hay que actualizar la información dentro de los 2 meses siguientes al que se presente esta alteración del conflicto de intereses en la persona. Es decir, presentamos la declaración de bienes y rentas el día 31 de julio, pero resulta que el 15 de agosto surgió una situación que me genera un conflicto de intereses. Soy miembro de una corporación pública, y resulta que además de eso hay un proyecto sobre un proyecto de ampliación de una carretera, o de donde yo tengo una propiedad que colinda con esa carretera, y que de pronto por esa carretera va a pasar la vía nueva que van a hacer, y yo soy miembro de una corporación pública que va a tener incidencia en cuanto al diseño de esa carretera. Sí, por decir un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Como ya yo hice mi declaración de bienes y rentas el 31 de julio, pero el 15 de agosto es que se me presenta esa situación, porque digamos, adquirí esos predios en ese momento, tengo la obligación dentro de los 2 meses siguientes a la ocurrencia de ese acto
de esa situación que me genera un conflicto de intereses sobrevinientes, tengo la obligación de declararlo, ¿sí? Debo declarar ese conflicto de intereses. Es decir, que no se agota la responsabilidad que tenemos en la declaración, sino que, digamos, hay una responsabilidad continua de acuerdo a las situaciones comerciales o personales que se vayan presentando en la que nosotros estemos inmersos y que puedan generar ese tipo de conflicto de intereses con intereses de carácter público. Yo dejo ahí, esas eran como unas consideraciones iniciales que quería hacer. Creo que me extendí un poco más de lo que quería, pero los dejo con Johan, que es la persona pues que es el invitado central de este conversatorio. Gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo. Muy interesante la contextualización desde el punto de vista normativo, jurídico de este proceso. Le vamos a pedir el favor que no se nos, que se nos quede en el conversatorio, porque ya tenemos preguntas y algunas van dirigidas a esta parte normativa que usted acaba de explicar, pero vamos a darle paso a Joan Renal. Ya hay muchas preguntas, pero vamos de pronto Joan, con la explicación que nos va a dar, le puede ir dando respuesta. Una vez el doctor Joan nos termine de conversar, todo lo referente a la parte técnica, a la parte de subir todos los documentos, entonces iniciamos a una ronda de preguntas. Ya yo las estoy seleccionando aquí. Joan, entonces bienvenido nuevamente a la Contraloría General del Departamento. Le damos las gracias, y a usted como funcionario también por estar esta tarde aquí con ADEMACOR y con todo el magisterio del Departamento de Córdoba, Joan. Buenas tardes a todos los participantes. Le doy gracias pues al presidente, a COR y a todos los maestros del Departamento de Córdoba. Iniciamos el tema complementando la parte normativa que ya el doctor Gustavo nos había comentado, y me permito leerles una parte del artículo 122 de la Constitución Política, lo cual nos permitirá aclarar muchas de las dudas con respecto al tema de SIGEP y al tema de la declaración de bienes, que ya es un tema tributario. Este es un tema de empleo público, y el tema de la declaración de bienes que se realiza en la DIAN es un tributario. Entonces, el artículo 122 de la Constitución Política nos dice así: no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento. Y para proveer los de carácter remunerado, se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos en emolumentos en el presupuesto correspondiente. Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben, antes de tomar posesión del cargo y al retirarse del mismo, o cuando autoridad competente se lo solicite, deberá declarar bajo juramento el monto de sus bienes y rentas. Este es el principio normativo del cual se desprende toda esa serie de decretos y de leyes que nos exigen la presentación de la declaración juramentada de bienes y rentas. Bueno, para ingresar, para esto se ha dispuesto la plataforma SIGEP. Esto es algo que depende del Departamento Administrativo de la Función Pública. Entonces, es necesario de que las entidades a las cuales nosotros estamos adscritos sean las personas que sean desde estas entidades las encargadas de asignarnos un usuario y de vincularnos dentro de la planta de personal de la entidad. Esto en el aplicativo SIGEP. Ahí nos permite a nosotros una contraseña. Esto le permite al funcionario acceder a una contraseña para ingreso a esta plataforma. Esto inicialmente debe partir desde allí, desde la área de talento humano de la entidad a la cual nosotros estamos adscritos. Entonces, si todos los docentes tenemos esta contraseña, ya tenemos la facilidad para ingresar a esta plataforma. Nuestro usuario es nuestro número de cédula y la contraseña, la que nos asignen
desde el área de talento humano de la entidad a la cual estamos. Cuando ingresamos a la plataforma nos encontramos nuestra hoja de vida y también nos encontramos la parte de declaración juramentada de bienes y rentas. Debemos iniciar con la hoja de vida, porque cuando ya realizamos la declaración juramentada, en la declaración juramentada aparece gran parte de la información que nosotros registramos en nuestra hoja de vida. Entonces, la hoja de vida se compone de varios formatos, como ya lo habían dicho. Está un formato que es persona, otro formato que dirección, estado civil actual, documentos adicionales, teléfono fax, nacionalidad, correo electrónico, discapacidad, educación básica y media, formación superior, pregrado y posgrado, experiencia docente, idiomas, experiencia laboral y formulario de gerencia pública. En el link de personas debemos ingresar los datos personales, género, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento. Aquí en esta parte nos piden adjuntar en formato PDF la cédula de ciudadanía y también en un formato JPG una fotografía nuestra en el formato de personas. En el formato de dirección solamente nos pide el domicilio en el cual nosotros vivimos, donde nosotros vivimos. El otro formato, estado civil, solamente divorciado, soltero, casado, listo. No hay que ingresar adjuntar ningún documento sobre eso. También está otro formato que son los documentos adicionales. Ahí encontramos cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, cédula militar, certificados de antecedentes de abogado, certificados de antecedentes disciplinarios, certificados sobre antecedentes fiscales, educación complementaria o no formal, libreta militar, licencia de conducción motocicleta, licencia de conducción, matrícula profesional, NIT entidad oficial, NIT entidad privada y NUIP. De todos estos documentos, los básicos que deben de ser ingresados, no todos los podemos tener, solamente los que tengamos acceso. Por ejemplo, la cédula de ciudadanía y la libreta militar. Son los documentos básicos que debemos de diligenciar en este formato de documentos adicionales. También debemos adjuntarlos en formato PDF y adjuntarlos a esta plataforma. Si la persona tiene licencia de conducción de motocicleta y considera, tiene la facilidad de ingresar estos documentos, también los puede hacer. Pero en realidad los básicos para incorporar a este aplicativo es la cédula de ciudadanía y la libreta militar. En este formato de documentos adicionales. Luego continúa con el teléfono fax, la nacionalidad, correo electrónico, discapacidad. Todos estos formatos solamente es de diligenciar su número de teléfono colombiano, su correo electrónico y discapacidad. No hay que adjuntar ningún formato en PDF. Educación básica y media. Aquí nos piden en formato PDF nuestro diploma de bachiller académico o cualquiera que usted tenga a mano, le sirve para incorporarlo a este aplicativo. Formación superior, pregrado y posgrado. Bueno, entonces aquí va a añadir en su pregrado, nos pide la fecha del grado, la universidad en donde usted cursó su pregrado, el programa académico, el área de conocimiento, los semestres aprobados y finalmente usted debe adjuntar el diploma o acta de grado en formato PDF. De igual forma, si tiene diferentes posgrados, también debe hacer lo mismo. Especificar la fecha del grado, la universidad en la cual cursó, el programa académico, ya sea especialización, maestría, doctorado, el área del conocimiento en la cual usted hizo este posgrado, cuántos semestres aprobó y también adjuntar el diploma y el acta de grado de estos posgrados.
Continuamos con la experiencia docente. La experiencia docente nos dice la fecha en la cual ingresamos, el nivel educativo, si fue básica primaria, secundaria, pregrados o posgrados. En el área en el nivel formativo en el cual usted está desempeñando sus funciones como docente, ya sea en primaria, secundaria, pregrado o posgrado. La modalidad, si es modalidad formal o informal, el área de conocimiento, si es administrativa, ciencias de la educación, ingenierías, humanidades, el número de horas cátedras impartidas y la materia impartida. Luego continuamos con otro formato y es el de idiomas. Si usted además del español maneja otros idiomas, este es la parte del formato en la cual usted puede diligenciar esta información. Si es inglés y el nivel de manejo que usted tiene de este idioma o cualquier otro idioma que usted tenga conocimiento. La experiencia laboral. Aquí se deben ingresar sus datos de experiencia laboral, incluyendo como mínimo el cargo que ocupa actualmente en su entidad, ya sea en titularidad, encargo o comisión. Listo. Ahí termina toda la información que debemos diligenciar en nuestra hoja de vida. Esa es toda la información que a nosotros nos piden. Es una información netamente personal. Solamente nos compete a nosotros diligenciar toda esta información porque solamente nosotros podemos tenerla. Documentos, para resumir un poco los documentos que se deben anexar, es la cédula en PDF, una fotografía en formato JPG y en los documentos de formación, el título de bachiller académico, el título de pregrado y los títulos de posgrado que se tengan, todos en formato PDF. Y también en el caso de los varones, la libreta militar en formato PDF también. Listo, después de haber finalizado todo el tema de la hoja de vida, entonces procedemos a hacer una declaración juramentada de bienes y rentas. Como ustedes ya han venido elaborando durante muchos años, varios años, no sabemos cuántos, pero no es una declaración de ingresos porque ya ustedes vienen elaborando. Es una declaración periódica y esta evaluación periódica comprende desde el 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre de 2019 todos los ingresos y las acreencias que ustedes contrajeron durante la vigencia anterior. Entonces, debemos ingresar declaración juramentada de bienes y rentas sin salirnos del aplicativo, diligenciamos la hoja de vida y luego nos desplazamos hacia este formulario de declaración juramentada de bienes y rentas. Nos aparece un número de declaración al iniciar. Nosotros no vamos a diligenciar eso porque eso, el mismo aplicativo se encarga de darnos este número de declaración. El periodo a declarar va desde el 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019. El tipo de declaración que vamos a marcar es periódica. Como se cargó toda la información personal en la hoja de vida, el sistema automáticamente arrastra la información al formato de declaración juramentada de bienes y rentas. ¿Qué hay que diligenciar en este formato? Nos piden salarios y demás ingresos laborales, cesantías e intereses de cesantías recibidos, los gastos de representación y otros ingresos laborales. Para esto, nosotros tenemos las colillas de pago para nosotros obtener esta información. También hay algunas entidades en donde desde la oficina de tesorería se genera un certificado de ingresos y retenciones. Este certificado de ingresos y retenciones resume todos los ingresos que usted tuvo en la entidad para la cual usted trabaja. Entonces, este certificado de ingresos y retenciones nos permite a nosotros, con base en esta información que está registrada allí, nosotros diligenciar igual los valores, los mismos valores en la plataforma de la declaración juramentada de bienes y rentas. Este formato es un formato que viene con el logo de la DIAN. Entonces, este formato tiene los siguientes conceptos: pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos,
pagos por honorarios, pagos por servicios, pagos por comisiones, pagos por prestaciones sociales, pagos por viáticos, pagos por gastos de representación, pagos por compensaciones por el trabajo asociado corporativo, otros pagos, cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el periodo, pensiones de jubilación, vejez o invalidez. Entonces, en el concepto de salarios y demás ingresos laborales vamos a agregar solamente el salario, todo lo que hemos devengado por concepto de salario durante la vigencia 2019. Cesantías e intereses de cesantías recibidos. En el formato del certificado de ingresos y que posiblemente todos ustedes ya tengan acceso a él, ahí le aparece ese concepto. Entonces, ese igual valor que está en el certificado de ingresos y retenciones es el mismo que nosotros vamos a diligenciar en la declaración juramentada de bienes y rentas. Continuamos con gastos de representación. También en el formato, en el certificado de ingresos y retenciones, hay ese concepto de gastos de representación. Vamos a incorporar ese valor a la declaración juramentada de bienes y rentas. Y el último concepto son los otros ingresos laborales, que son los demás pagos que usted haya devengado durante la vigencia anterior. Entonces, usted suma el salario, suma las cesantías, los intereses de la cesantía y suma los gastos de representación. Si usted tuvo otros ingresos laborales que pueden ser honorarios, pagos por servicios, pagos por comisiones, pagos por prestaciones sociales, si usted ha obtenido viáticos, compensaciones por el trabajo asociado cooperativo y otros pagos que le haya realizado la entidad a la cual usted está vinculado, entonces ese valor usted lo suma y lo incorpora en este ítem, otros ingresos laborales. Finalmente, el valor que usted recibió, que está establecido en el certificado de ingresos y retenciones, el formato de la DIAN, es el mismo que usted debe incorporar en la declaración juramentada de bienes y rentas. Debe ser igual valor. Además de esa información laboral que nosotros tenemos en este certificado de ingresos y retenciones, que ya lo acabamos de diligenciar, dado el caso, al finalizar aparece un chulo verde. Entonces, cuando le damos clic a este chulo verde, enseguida se guarda toda la información que hemos registrado. Pero además de eso, también podemos agregar otros conceptos a nuestra declaración. Entre ellos, podemos agregar nuestros parientes en primer grado, otros ingresos y rentas no laborales, cuentas corrientes de ahorro, mis bienes patrimoniales, nuestra actividad económica privada, datos de acreencias y obligaciones, participación en juntas, entidad o institución y participación en juntas y corporación. Entonces, en los parientes de primer grado encontramos, si no estoy mal, padre, madre, esposo o esposa y los hijos. Otros ingresos y rentas no laborales. Si usted tiene otros ingresos, una empresa, un negocio, otro tipo de ingresos, también los puede registrar en esta parte de la declaración. También encontramos cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Las cuentas corrientes y de ahorro que usted tuvo durante la vigencia 2019, no las que haya tenido a partir de este año, solamente las que usted haya tenido durante la vigencia de 2019. ¿Qué debe diligenciar en las cuentas corrientes y de ahorro? El número de la cuenta, el banco en la cual usted tiene esta cuenta y el saldo que usted haya tenido a 31 de diciembre del 2019. Ya sea en cuenta corriente o sea en cuenta de ahorro. Mis bienes patrimoniales es el segundo, es el otro ítem que hay que diligenciar, y es si usted tiene una casa, una finca, si usted tiene carro, ya sea bienes muebles o bienes inmuebles. Esta es la parte de la declaración en la cual usted puede diligenciar esta información.
actividad económica privada, datos de acreencias y obligaciones. Si usted tiene acreencias, también es allí donde usted puede diligenciar esta información. Las acreencias que tenga y las obligaciones que tenga pendiente. Participación en juntas, entidad o institución. Participación en juntas y corporación. Entonces, primero se diligencia toda la información laboral y luego ya procedemos a darle, a culminar la declaración con todos estos aspectos que les acabo de mencionar. Los parientes en primer grado, otros ingresos y rentas no laborales, cuentas corrientes y de ahorros, mis bienes patrimoniales, la actividad económica privada, datos de acreencias y obligaciones y la participación en juntas, en corporaciones, entidades o institución. Listo. Cuando diligenciamos toda esta información, entonces ya nos podemos desplazar a... En la parte de arriba aparece declaración juramentada de bienes y rentas. Aparecen 3. Histórico, declaración juramentada y aparece otro ítem. Entonces usted le va a dar en histórico de declaración juramentada de bienes y rentas. Ahí le aparece la declaración que usted registró, que aparece la fecha del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. Entonces, en la parte derecha le aparece un formato. Entonces, usted le da clic en ese formato, de inmediato le descarga y usted lo puede imprimir y ya usted tiene su declaración. Ese es todo el proceso que hay que realizar con el tema de la hoja de vida y el SIGEP. Y bueno, para las entidades públicas del orden nacional y del orden territorial, no es un tema nuevo, ya es un tema que se viene realizando de manera consecutiva o periódica durante muchos años. Particularmente, a mí me ha tocado hacerla durante 4 años. No es nada nuevo, es algo que ya hemos venido trabajando durante mucho tiempo. Es obligatorio este cumplimiento porque, como lo explicaba el doctor al iniciar, nos decía que es de obligatorio cumplimiento. Los entes de control, en especial Procuraduría, es quien vigila esta parte. Entonces es necesario realizar esta declaración juramentada de bienes. Entonces con esto pues doy por terminado pues la explicación del tema. Aquí estoy presto a sus preguntas, a cualquier inquietud que tengan, para dar respuesta y para lograrles en lo que más pueda. Gracias, Joan, por su explicación muy precisa y concreta sobre los aspectos técnicos que, además de la incertidumbre jurídica y las implicaciones que puede tener este tipo de información en esa plataforma, la otra preocupación es estos aspectos técnicos que usted nos acaba de explicar muy específicamente. Sin embargo, aquí he logrado organizar unas preguntas. Creo que logré organizar 2 preguntas que irían para el doctor Gustavo a partir de su intervención y que generó en los profes alguna inquietud y otras preguntas muy precisas sobre aspectos técnicos, Joan. Entonces, inicialmente para el doctor Gustavo, o Joan también nos puede colaborar con esto. Consecuencias legales que le traería a un docente, a un maestro, no cumplir con esa información que se requiere allí. Yo soy un maestro y decido no cumplir, no la subo a la plataforma. ¿Qué me puede pasar a mí como maestro, como funcionario público? Si nosotros leemos la Constitución, nosotros vamos a encontrar una cláusula general de responsabilidad de los empleados públicos por no acatar lo que dice la Constitución, no acatar lo que dice la ley y no acatar lo que dicen los reglamentos, ¿cierto? Si ya vamos específicamente y llevamos eso al régimen disciplinario que cobija al magisterio, que es el que cobija la universalidad de los empleados en Colombia, encontramos en el artículo 34, donde están los deberes de los funcionarios y de los empleados públicos. Y si no me falla la memoria, en el numeral primero se establece que uno de esos deberes es precisamente acatar
lo que dicen los tratados internacionales, las leyes, los reglamentos, todo lo que constituye el ordenamiento jurídico colombiano. De tal manera que el docente que no acate o que no cumpla con la obligación legal que tiene, está incurriendo precisamente en el desconocimiento, o mejor dicho, está incurriendo en un tipo disciplinario, porque ese deber legal y constitucional que tiene no lo hace efectivo, no cumple con ese deber legal, de tal manera que tiene implicaciones de carácter disciplinario, ¿sí? O sea, esto no es un juego, esto no es una situación en donde nosotros le podemos decir al maestro, no, aquí si usted no cumple con esta obligación legal, no pasa nada. No, ¿sí? Es una responsabilidad, es una obligación que establece la Constitución, la ley, y es una obligación que debe cumplirse porque tiene implicaciones de carácter disciplinario. Listo. Gracias, doctor. No sé si Joan quiere complementar con el carácter obligatorio que tienen los funcionarios públicos de subir toda la información, Joan. Totalmente de acuerdo con la respuesta. Listo. Y creo que esta pregunta se genera... Sí, sí, de acuerdo con la información la respuesta que nos dio el doctor Gustavo. Listo, perfecto. Y esta otra pregunta, doctor Gustavo, creo que se genera con la explicación que usted dio al principio. Sí, Joan, te escuchamos perfectamente. ¿Nos escucha? Joan, ¿nos logras escuchar? Hola. Sí, te escuchamos, Joan. Sí, lo escucho, sí, claro. Sí. Les decía que estaba muy de acuerdo con la respuesta que nos había dado el doctor Gustavo, puesto que esto tiene una fundamentación constitucional, parte del artículo 122 de la Constitución Política, y además de eso hay mucha legislación sobre el tema, y como les decía, hay una autoridad competente, en este caso es la Procuraduría, quien se encarga de vigilar el cumplimiento de todas estas labores que nosotros como empleados públicos, servidores públicos, debemos realizar. Ok, y una pregunta para el doctor Gustavo, de pronto al maestro, a partir de su contextualización que nos hizo al inicio, dice un maestro, ¿es procedente con una tutela para no hacer pública mi información confidencial? Sí, porque usted nos explicaba que hay como un conflicto de intereses allí, hay información muy sensible realmente. Entonces, ¿será que a través de una tutela un docente dice, no, yo voy a acudir a este mecanismo para ver si no presento esa información? De pronto se malinterpretó, se malentendió la intervención mía. Sí. Yo no estoy diciendo que el tema o el conflicto en el manejo de la información se presenta con la información que nosotros suministramos al CIGEP, al Departamento Administrativo de la Función Pública, que es el que administra esto. No. El problema se puede presentar es luego si esa información es utilizada de esa base de datos para divulgarla o hacerla pública, ¿sí? Que es otro elemento, ya es un elemento de publicación de esa información, de divulgación de esa información, no en cuanto a la obligación que nosotros tenemos de suministrarla, que eso es otro tema. Además, a mí se me pasó al principio, es que adicionalmente a esto, ahí también hay un tema de la ley anticorrupción, que establece una responsabilidad también en cuanto al suministro de esta información. Es la ley 190 del 95, si no estoy mal, donde hay una obligación de suministrar esta información, pero lo que yo planteaba, los cuestionamientos que yo planteaba no son respecto, y lo repito, a la entrega o al suministro de esa información o al cargue de esa información por parte de nosotros, sino a que luego de que ya esa información esté ahí en esa base de datos, pueda ser utilizada para divulgarla o publicarla con fines totalmente diferentes a los que
a los que estableció la norma, ¿sí? Entonces yo creo que ahí hay que hacer esa claridad. Si luego la información usted se da cuenta que la están utilizando para otros fines o la están divulgando, usted podría vía tutela solicitar que esa información no sea utilizada, o incluso algún tipo de responsabilidad habría por parte del Estado si la utiliza, y habría una serie de indemnizaciones, pero no para una tutela para impedir yo suministrar esa información y cumplir con esta obligación que ya hemos dicho es totalmente legal y totalmente constitucional hasta que la Corte Constitucional no diga otra cosa, que hasta ahora no lo ha dicho, ¿sí? Es totalmente legal y constitucional. Perfecto, doctor Gustavo. Entonces queda claro que es obligatorio y que está amparado desde la parte normativa, tal como usted lo ha expresado, Joan. Bueno, saludamos a los casi 550, 560 docentes del Magisterio del Departamento de Córdoba que a esta hora nos acompañan en este importante conversatorio, el cual desde la directiva central, en representación en cabeza de nuestro presidente, Hermen Martínez Páez, y los demás miembros de la directiva central, la Secretaría de Asuntos Pedagógicos, ha querido llevar a ustedes para aclarar todas las dudas realmente que hay en torno a este proceso. Bueno, y preguntas ya un poco técnicas para el doctor Joan, tienen que ver sobre todo, doctor, con usuario clave y la actualización del correo. Usted expresó de que debe ser la entidad territorial y el área de talento humano la que suministra el usuario y la clave a los maestros. Pero muchos docentes están planteando de que sale error al ingresar la clave, u otros docentes tienen desactualizado el correo. ¿Qué hacer allí en ese caso? ¿A dónde se recurre? ¿Al ente territorial? Joan, ¿me escucha? Bueno, inicialmente cuando la persona es vinculada a un cargo, el área de talento humano es la encargada. Sí, me escuchan. Perfecto, Joan. Sí te Hola. escuchamos. Sí te escuchamos, Joan. Perfecto. Hola. Adelante. Sí. Inicialmente, cuando una persona es vinculada a una entidad, el área de talento humano es la encargada de incorporarlo a la base de datos del CIGED. Es la encargada de realizar este procedimiento. Cuando esta área de talento humano ingresa a la persona en CIGED, de inmediato CIGED se encarga de enviarle una contraseña a su correo electrónico, al correo de la persona, al correo personal de la persona. Allí le entregan esa contraseña y la persona de inmediato puede ingresar para incorporar toda la información que allí se solicita. Si la persona tiene el mismo correo, pero se le olvidó su clave, la persona ingresa su contraseña. De inmediato, CIGED se encarga nuevamente de enviarles otra contraseña al correo que tiene registrado en CIGED. Si la persona ya no está manejando el mismo correo, sino que perdió acceso a ese correo, debe acercarse a la entidad para que la entidad haga una actualización del correo. Modifique el correo que inicialmente tenía el funcionario y lo cambie por el correo nuevo que el docente tenga, para así generar una nueva contraseña y que la persona pueda dar trámite a todo lo establecido en este aplicativo. Muy clara la respuesta. Perfecto, doctor Joan. Hay que acudir al ente territorial en caso de que no me esté llegando mi usuario o mi clave. Es el ente territorial, en este caso el área de talento humano de las diferentes entidades territoriales del departamento, Montería, Sagún, Lorica y el departamento de Córdoba, la gobernación, para actualizar el correo y así poder ingresar a la plataforma. Perfecto. Doctor Joan, sí, realmente es mucha la información y los datos que suministra, que exigen que se suban a la plataforma. ¿Qué pasa si un docente no diligencia todos los datos? Por ejemplo,
número de cuenta, nombre de los hijos. Es la pregunta más frecuente. ¿Qué pasa si un docente deja esos campos en blanco? ¿Se puede continuar en el formato o realmente es estrictamente necesaria subir toda la información que se pide allí, que se exige allí? Bueno, en este caso, la entidad competente, que es CIGED, ha determinado que todos los funcionarios públicos de cualquier orden debemos diligenciar toda esta información. Es un tema competente de esta entidad. Esta entidad ha determinado que toda esta información es necesaria, por lo cual nosotros deberíamos de llenar toda esta información. En el caso dado, en donde la persona no desea llenar toda esta información, la persona puede continuar con su declaración. Incluso la persona, si solamente diligencia los datos básicos, el tema de salarios, cesantías e intereses, gastos de representación y otros gastos, otros ingresos laborales, la persona puede dar cumplimiento a su declaración. Pero de igual forma, el formato nos da la oportunidad de nosotros diligenciar más información. Entonces, pero ya es un tema opcional, depende si la persona quiera o no quiera incorporar toda esa información. Si solo registra lo básico, puede culminar todo el proceso y puede hacer el descargue de su declaración. Ok, doctor Joan. Después de la declaración de bienes y rentas que se exige allí, ¿cada cuánto se debe actualizar? Es decir, porque hay docentes que que hacen préstamos, o que si yo adquiero un nuevo bien, un vehículo, una casa, un apartamento, y lo hice posteriormente a la actualización de estos documentos ahora en el mes de septiembre, entonces, ¿cada cuánto tendría yo que estar actualizando mi información ahí en el CIGED? Por lo regular, esta información se actualiza cada año. Como es una actualización periódica, la persona cuando realice su declaración juramentada de bienes puede incorporar todos los ingresos, los bienes patrimoniales, los parientes en primer grado de consanguinidad. Lo puede hacer en el momento cuando vaya a realizar la declaración juramentada de bienes. Si la persona también lo puede hacer en cualquier momento, en cualquier día puede ingresar. No hay como una restricción para hacerlo antes o después. Se puede hacer en cualquier momento cargue de esta información. Perfecto. Es opcional si lo hace anual o si lo hace inmediatamente una vez adquiere un nuevo inmueble o adquiere o asume unos compromisos financieros. Totalmente. Caso, pero perdón, yo ahí sí intervengo un poco. Sí, Gustavo. Sí. Ojo que yo explicaba algo sobre si de pronto esa adquisición genera un conflicto de intereses. ¿Sí? Si genera un conflicto de interés, perdón. Si esa adquisición genera un conflicto de interés, tengo que reportarlo dentro de los 2 meses siguientes. Eso conforme al artículo 3º de la ley 2013 de 2019. Entonces, para que tengamos en cuenta esa situación. Si se presenta una situación luego de que yo haya hecho ese registro, esa declaración, que genere una alteración en cuanto a o que me genere un conflicto de interés, debo dentro de los 2 meses siguientes hacer esa actualización. Pero con un ejemplo, doctor, allí, ¿cómo así de un conflicto de interés para que los maestros... Yo lo planteaba en la intervención mía, lo planteaba cuando hablaba de luego que hago la declaratoria, luego que hago la declaración, de pronto adquirí un bien inmueble, un lote de terreno por donde después me entero que va a pasar una carretera. ¿Sí? Y que entonces esa carretera, y formo parte de una corporación pública en donde va a tener incidencia la aprobación del trazado de esa carretera. De alguna manera yo voy a tener un conflicto de intereses ahí porque
me voy a ver beneficiado o perjudicado, porque ese lote de terreno que yo adquirí luego de haber hecho esta declaración va a tener incidencia en una obra pública que es de interés general y ese lote yo tengo un interés particular en él. Entonces, esa situación que genera una alteración o un conflicto de interés sobreviniente, debo declararlo dentro de los 2 meses siguientes a que se presente. Ok, perfecto. Doctor Joan, para los docentes que hacen declaración de renta, dice, se debe realizar primero esta declaración y luego la declaración juramentada en aras de que concuerden. Esta declaración, bueno, usted sabe que hay términos. Para las entidades territoriales, el plazo era para el 31 de julio de esta vigencia. Entonces, si su declaración de renta es posterior a esta fecha, usted estaría incumpliendo con las fechas límites establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública para hacer su declaración. Ok. Es necesario, doctor Joan, adjuntar un documento que demuestre el avalúo comercial de los bienes patrimoniales. No, ahí lo único que nos pide en ese concepto es si el bien es mueble o inmueble. Si es, nos pide la descripción de una casa, nos pide la descripción. Esa descripción la podemos conseguir pues, en la información catastral de la casa, el número de identificación del predio, del edificio, de la casa, y el valor comercial que se tenga sobre esa casa. Allí el aplicativo no nos permite adjuntar ningún documento, solamente la información, solamente esa información y listo. Una pregunta muy reiterativa. Los docentes activos que son pensionados deben declarar el monto de la pensión, es decir, se deben declarar todos los ingresos ahí. Sí. Esa información la encontramos en el certificado de ingresos y retenciones. En la parte final del documento aparece por pensión, o sea, todos los pagos que se han realizado por pensión. Esa información también se debe registrar dentro de esa declaración. Listo. Bueno, doctor, una pregunta que me inquieta. Usted habla de unos formatos. Yo vengo y digito mi usuario, contraseña. Yo subo a la plataforma, yo entro a la plataforma. Yo puedo descargar los formatos que usted habla, los lleno en mi portátil, en mi computador, en mi tablet, y posteriormente yo los adjunto, o la información yo la tengo que ir subiendo directamente en línea. Esa información se debe cargar de manera inmediata para poder proceder y continuar con el diligenciamiento de los demás formatos. Por ejemplo, cuando usted llega a la parte de educación media, si usted no termina, no diligencia toda la información y adjunta el documento, no le permite continuar a otras, o sea, no les permite cargar esa información por ese concepto. Y entonces es necesario tener el documento en formato PDF de tal manera que se pueda adjuntar en línea. Listo. ¿Y qué pasa si se va la luz, si se cae el internet y yo estoy y no he podido adjuntar todos los documentos? Cuando entre a la plataforma, ¿debo de nuevamente iniciar o la plataforma automáticamente va guardando cierto tiempo la información que yo voy actualizando? La plataforma guarda y registra toda la información que usted haya guardado en el momento. Por ejemplo, cuando usted inicia diligenciando su nacionalidad, usted colocó que es colombiano, usted le dio guardar esa información. Si por algún momento se va la luz, se va el internet y usted se desconecta, cuando usted vuelva a ingresar esa información le va a aparecer registrada.
Toda la información que usted guarde de inmediato se registra en línea y le aparece registrada en el momento cuando usted vuelva a ingresar. Perfecto, no se pierde. Para los docentes, los funcionarios del Departamento de Córdoba, la fecha para subir estos documentos, para actualizar la hoja de vida y los bienes y renta, es el mes de septiembre, del 1 al 30 de septiembre. Doctor Joan, ¿me confirma? ¿O cuál es la fecha límite? Tengo conocimiento para las entidades del orden territorial que esta declaración es hasta el 31 de julio de este año, pero no sé cómo será en el caso de ustedes, que es un régimen especial para los docentes. De pronto tienen algunas exenciones y el plazo es más amplio, pero en el caso de las entidades territoriales, ya sea gobernaciones, alcaldías, el plazo máximo era hasta el día 31 de julio. Sí, no recuerdo la resolución o el decreto, no sé si Gustavo me colabora por allí con esto, porque salió un cronograma. Inicialmente era hasta el 31 de julio, pero después salió un cronograma y en ese cronograma establece para el departamento de Córdoba el mes de septiembre para ingresar estos datos, esta información. No, yo no tengo información de ya esa parte mecánica, técnica, no tengo información del tema. Bueno, pero sí circuló en las redes, en los grupos de maestros. Listo, presidente. Leandro. Adelante, usted. Leandro. Departamento Administrativo de la Función Pública expide la resolución número 245 de 2020. La expide el 2 de julio de este año, donde especifica, allí dice pues que resuelve adoptar las medidas necesarias para el registro y o actualización de hojas de vida y diligenciamiento de formatos, bienes, rentas personales. Y aquí para el departamento de Córdoba, por ejemplo, está diciendo que a nosotros como Córdoba, del 1 al 30 de septiembre de 2020, este ente territorial certificado Montería, Córdoba, Sagún, Lorica, entre otros de Colombia, estaríamos en esa fecha del 1 al 30 de septiembre de 2020 para diligenciar este formato. Repito, resolución 245 del 2 de julio, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. De acuerdo, presidente, perfecto. Entonces, el mes de septiembre, durante todo el mes de septiembre, los docentes podemos actualizar toda esta información. Doctor Joan, doctor Gustavo, esta pregunta. ¿Es prudente, es conveniente, dada de pronto la confidencialidad de la información que allí exigen, que un maestro contrate a una persona, aunque esto ya es muy personal, pero la recomendación, ustedes como expertos, doctor Gustavo como abogado, es conveniente yo buscar a una persona y que ella se encargue de suministrar y de subir esto a la plataforma? Bueno, estableciendo las diferencias que existen entre esta declaración con la declaración de renta de origen tributario, aquella declaración de renta normalmente es hecha por un profesional que es un contador, es otra persona la que nos colabora con eso, la que profesionalmente se encarga de eso. Pudiera ser también el caso de hacerse a esa asesoría, a esa ayuda, o a un familiar muy cercano, una persona muy cercana que de pronto tenga mayores aptitudes para todo este tema de sistemas y que maneje con mayor claridad estas plataformas.
Pero yo insisto en lo que decía inicialmente, aquí hay una información que es una información propia, muy propia de cada persona, de cada uno de los docentes, que debería manejarse con mucho celo, ¿sí? Entonces, no es conveniente que cualquier persona ir a un café internet a decirle a la persona del café internet, a no ser que el dueño del café internet o el administrador o la persona que está en el café internet sea una persona de absoluta confianza, pero en caso de que no lo sea, no sería conveniente decirle, mire, ayúdame a diligenciar este formato. No, creería que no, yo por lo menos no lo hago, no lo haría y no lo aconsejo, ¿sí? Doctor Joan, no sé si quiere complementar. Sí, totalmente de acuerdo con el doctor Gustavo. Esta es una información totalmente personal. No es conveniente que las personas pues tengan conocimiento del tema de bienes patrimoniales, de las obligaciones a creencias, los ingresos obtenidos y toda esta información de los parientes en primer grado de consanguinidad. Es una información que debería ser diligenciada personalmente o en su defecto por una persona muy cercana en la cual usted pueda entregar toda esta documentación y toda esta información. Listo, perfecto. Leandro, Doctor. permíteme allí, Leandro. Sí, claro, presidente. Sí queremos dejarle claro al magisterio del departamento de Córdoba respecto a esa inquietud que ha sido muy puntual e importante. Compañeras y compañeros, por favor, ya el doctor Gustavo, el doctor Johan ha dicho y ha puntualizado, son informaciones muy delicadas. Nosotros estamos expuestos y aquí el magisterio ha sido víctima también de personas, pues dueños de lo ajeno que quieran seguir intimidando al magisterio para sacarle recursos. Entonces, maestros, la orientación es la que han dado doctor Gustavo, el doctor Johan. Por favor, eviten dar este tipo de información que es de carácter privado a cualquier persona en cualquier lugar, café, internet, o que yo no conozca o no tenga seguridad de que esa persona va a trabajar y no se va a quedar con los datos. Porque aquí lo delicado es que si yo voy a un café internet o busco una persona que no es de confianza, esa información puede quedarse con ellas y a partir de ahí generarnos serios inconvenientes. Entonces, lo recomendable es eso. Por favor, maestros, no entreguen información a personas desconocidas o en lugares desconocidos. Ya esto aquí ha sucedido en otros momentos y en otras situaciones, y ahí nosotros desde el departamento jurídico, el doctor Gustavo lo sabe, hemos tenido que orientar a los maestros porque están siendo víctimas de estas situaciones delictivas. Así que la orientación es muy precisa. Muchas gracias. Gracias a usted, presidente. Bueno, y realmente esas eran las inquietudes más recurrentes que surgieron en el chat de Facebook Live de Ademacor con respecto a estas orientaciones. Presidente, quisiera que usted cerrara el conversatorio. De mi parte, muchísimas gracias. De parte de la Secretaría de Asuntos Pedagógicos, del Departamento de Formación y Capacitación, muchísimas gracias al doctor Joan, muchísimas gracias a Gustavo por la claridad, por la precisión en estas orientaciones y por todas las sugerencias que nos brindaron en esta tarde. Entonces, presidente, que sea usted quien cierre este conversatorio. Bueno, pero antes de cerrar el conversatorio, a nosotros nos llegaron informaciones a través de WhatsApp. Algunos lo tomamos como que son ingenuidades, pero hay ingenuidades por desconocimiento, lo llamamos ingenuidades por desconocimiento, y esto es que está sucediendo o simplemente son comentarios que dejan por allí, por estos medios.
algunos de esos comentarios son: no ingresen los datos al formato CIGEP porque cuando usted ingresa su nombre en Google, ahí aparece entonces la descripción de todos esos datos que usted subió al CIGEP. Doctor Johan, ¿esto es mentira? Bueno, tengo conocimiento de que esta información es solamente objeto de consulta por parte de la persona que diligenció la información, en este caso nosotros mismos, y la plataforma CIGEP. Es una información que desde el área de talento humano tampoco se tiene acceso, solamente es para hacer el ingreso de la persona y para asignarle clave y contraseña en un momento dado cuando la persona darle una de baja. Es una información solamente de la persona y de CIGEP. Bueno, también me toma con mucha extrañeza esta parte de que aparezca esta información en Google. Bueno, el comentario antes de cerrar fue porque aquí leyendo WhatsApp, algún compañero me comentó que hiciera este comentario. Bien, ojalá y no sea así. Y si, compañeros maestros, en caso tal que esto sea cierto, ahí entonces estaría lo que el doctor Gustavo nos informó o nos dijo, nos aclaró, nos orientó. Ahí tendríamos que entonces demandar, tutelar a esta parte de la función pública porque está divulgando aspectos que son de privacidad. Entonces, compañeros, sí quiero agradecerle al doctor Gustavo Garnica, al doctor Johan Renal. Importante que nosotros como maestros tengamos personas así, pues que nos orienten en estos procesos. Para nosotros sí es un proceso nuevo y han puntualizado, doctor Gustavo, con la parte jurídica, doctor Johan, su información fue muy precisa. Los maestros en este conversatorio, con las explicaciones técnicas que usted ha dado, más las respuestas de manera precisa a las inquietudes que los maestros hicieron llegar a través de los comentarios en este Facebook Live de ADEMACOR, nos queda un poco más claro tantas lagunas que teníamos nosotros como maestros en cuanto a este formato CIGEP. El magisterio del departamento de Córdoba, quiero decirles a los que están conectados en este Facebook Live de ADEMACOR, agradecerles que nos hayan acompañado en este conversatorio. Esta organización sindical seguirá accionando para orientar en temas como este y muchos otros temas al magisterio. Nosotros, en medio de la pandemia, en medio del sufrimiento de la humanidad, en medio de esta crisis por la cual estamos atravesando como departamento de Córdoba, como magisterio, porque hemos sido tocados y hemos perdido, algunos han perdido seres queridos a causa del COVID-19. Compañeros, nosotros seguimos accionando. Desarrollamos el paro nacional de 48 horas, desarrollamos una asamblea general informativa el 12 de agosto a través de Facebook Live de ADEMACOR. Muy importante que los maestros se sigan conectando con ADEMACOR. Muy importante que el magisterio siga escuchando todos los planteamientos que a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro departamento de comunicaciones, sigan ustedes allí conectados con ADEMACOR, maestros y maestras. Invitar a los demás, cada vez que nosotros tengamos una actividad en estos momentos de aislamiento preventivo, de cuidarnos para no contagiarnos el COVID-19, es importante que ustedes estén conectados con esta organización a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios de comunicación de nuestra organización. Entonces, maestras y maestros, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, ya tienen más claro lo que es el diligenciamiento de este formato CIGEP. Muchas gracias
que sigan cuidándose desde la casa. Este magisterio heroico sigue trabajando desde la casa para mantener la dinámica de la academia, del conocimiento, para estos estudiantes que a bien necesitan que nosotros sigamos en la dinámica de la orientación académica. Magisterio de Córdoba, aquí está esta organización sindical, aquí está DEMACOR, siempre conectados para defender la educación pública en términos de dignidad para nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Aquí estamos nosotros accionando a través de la virtualidad, a través de y desde nuestras casas, para defender los derechos nuestros, como en este caso. Entonces, compañero Leandro, enviarle el saludo a la distancia a usted, el agradecimiento a sí mismo, al compañero Milton Guerra de Escuela Sindical, al compañero Juan Mendoza, que lidera el Departamento de Formación y Capacitación. Saludar al compañero Eleazar Pérez, que es el secretario de Asuntos Pedagógicos y que está al frente de esta actividad, de este conversatorio también. A los compañeros directivos centrales, gracias por el apoyo. Esto es un accionar que nosotros todos lo organizamos para llevarle la orientación al magisterio. A los trabajadores de ADEMACOR que estuvieron al tanto de esta actividad virtual, hacerle llegar el agradecimiento también. Seguimos mejorando en esto de la virtualidad porque nosotros como ADEMACOR también nos estamos reinventando. A todas y a todos, feliz noche. Sigan cuidándose, por favor. Gracias, presidente. Recordarle, antes de darle la palabra al doctor Gustavo y a Joan, recordarle a los maestros que este video queda en la página de Facebook de ADEMACOR, igualmente en el canal de YouTube de ADEMACOR. Fueron más de 500 docentes los que se lograron conectar y este video ha llegado a 7.648 personas. Entonces, nuevamente darle las gracias a esos más de 500 maestros que estuvieron presentes en este conversatorio. Doctor Gustavo, ya para despedirnos. Y no, muchas gracias, Leandro, Hermes, Joan, muchas gracias a ti, a la Contraloría, pues la misma Contraloría General del Departamento fue la que nos sugirió la presencia tuya en este evento. A todos los compañeros que estuvieron detrás en la organización del evento, los compañeros de comunicaciones, de la Secretaría de Asuntos Pedagógicos, todos los compañeros de ADEMACOR, toda la Junta en general y a todos los docentes que están allí pendientes y que nos han estado incluso escribiendo por las redes, haciendo preguntas y cuestionando sobre esta charla, estas pequeñas intervenciones que hemos hecho acá. Muchas gracias y feliz noche para todos. Gracias a usted, Gustavo. Joan. Sí, bueno, esta es la oportunidad para darle gracias, señor presidente, a la Escuela de Capacitación, a todos los docentes que se conectaron y escucharon esta capacitación. Bueno, la Contraloría es una entidad amiga, con las puertas abiertas para colaborarles en lo que más puedan. Y bueno, éxitos y que puedan diligenciar toda la información que el formato CIGET exige. Gracias a todos y feliz noche para todos. Gracias, Joan. Gracias a Mario, al ingeniero Mario, a Cristian, a Ariana, que son los que hicieron posible desde la parte técnica llegar hasta ustedes. Al principio tuvimos unos pequeños inconvenientes técnicos propios de estos momentos de virtualidad, pero fueron superados y bueno, lo importante es que llegamos a muchos maestros, que este conversatorio queda en la página de ADEMACOR, queda en el canal de YouTube y que será de mucha utilidad para este proceso. Felicidades a todos los maestros, al presidente Gustavo, Joan, felicidades al Magisterio del Departamento de Córdoba.